mi esposo me dejó, me abofeteó, y ahora quiere volver. Hola Edith, mi esposo quería el divorcio porque había encontrado a alguien más. Pero lo que realmente lo enfureció fue mi reacción, o la falta de ella. Hace apenas unas semanas, me estaba preparando para un evento del trabajo, ya saben, una de esas reuniones en las que todos se relajan y pasan un buen rato. Y para ser honesta, estaba más que emocionada de salir de la casa por una vez. Mientras me ponía los zapatos, mi esposo, Daniel, bueno, ahora mi ex esposo, se acercó con una seriedad inusual. Necesitamos hablar, dijo. Yo, pensando que era la típica conversación sobre una factura o algo de los niños, respondí con un despreocupado claro, ¿qué pasa? Pero entonces, soltó la bomba que cambió mi vida para siempre. He conocido a alguien más. Me voy. 10 años de matrimonio, 15 años juntos, y 2 hijos, Owen de 12 y Logan de 11. Esto no era una simple ruptura casual, era el fin de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de todo. Y la parte más sorprendente fue que no me sentí tan destrozada como se podría esperar. Sí, dolió, pero el alivio que sentí fue casi abrumador. Supongo que, en el fondo, había estado esperando esto por mucho tiempo. No éramos felices desde hacía años, vivíamos más como compañeros de cuarto que como una pareja casada, nuestras conversaciones se limitaban a los niños o a la lista del supermercado. Honestamente, la única vez que actuábamos como un matrimonio era en la cama, e incluso eso había dejado de ser tan bueno desde hacía un tiempo. Pero escucharlo decir en voz alta que me dejaba por otra persona, se sintió diferente. Fue como un bueno, eso es todo. Sentí una oleada de alivio de que al menos uno de nosotros tuviera el valor de poner fin a esta farsa. Pero al mismo tiempo, me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué no pudimos haberlo intentado un poco más antes? Entonces Daniel, con una calma que me helaba la sangre, empezó a explicar cómo se desarrollarían los acontecimientos. Ya encontré un apartamento de una habitación, dijo, me mudaré allí hasta que podamos resolver lo de la casa, los niños y todo eso. Hablaba como si tuviera todo planeado, mientras yo solo asentía, flotando fuera de mi cuerpo, observando cómo se desmoronaba mi vida como si le estuviera pasando a otra persona. ¿Alguna vez han sentido eso? Como si lo que está sucediendo no pudiera ser su realidad, es demasiado ridículo para ser verdad. Cuando Daniel terminó, me di cuenta de que ya llevaba una hora tarde a mi evento del trabajo. Tomé mi teléfono para pedir un Uber, desesperada por escapar de esa conversación y de toda esa tontería. Mientras esperaba el coche, recibí un mensaje de texto de Mark, uno de mis compañeros, preguntándome por qué llegaba tan tarde. Sin pensarlo demasiado, le respondí algo así como, oh, Mark, ni te imaginas, mi esposo acaba de dejarme, así que estoy libre ahora. Jaja. Pero adivinen qué. No se lo envié a Mark. Se lo envié a Daniel. Sí, y por supuesto, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para retractarme. Ahora, uno pensaría que a Daniel no le importaría, ¿verdad? Después de todo, me estaba dejando por una mujer más joven. ¿Por qué le importaría lo que yo pensara o dijera? Pero no. Ese mensaje lo enfureció por completo. Salió furioso de la casa, acusándome de ser insensible, como si yo fuera la villana de la historia. ¿Cómo puedes bromear sobre algo así?, gritó. Y yo, simplemente parada allí, atónita, pensé, amigo, literalmente acabas de decirme que me dejas por otra persona. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te suplique que te quedes? Intenté explicarle que solo era un mensaje estúpido, parte de una broma interna que teníamos en el trabajo. Mencioné que varios de mis compañeros se habían estado separando recientemente, así que bromeábamos con que nuestro departamento estaba maldito, como si cualquiera que trabajara allí estuviera destinado al divorcio. ¿Pero le importó? No. Estaba demasiado molesto por el hecho de que yo no me estaba desmoronando como probablemente esperaba. Era como si quisiera que suplicara o llorara, pero yo ya había terminado con todo eso. Y, sinceramente, creo que eso fue lo que más lo enfureció, que no me estuviera desmoronando por su partida. Así que, en lugar de seguir con su gran plan de mudanza, Daniel decidió que se quedaría. De repente, ya no estaba tan seguro del divorcio. Estaba echándose para atrás en todo lo que me acababa de decir.
En lugar de tener una conversación racional como adultos, empezó a ignorarme. La ley del silencio. Cada vez que le preguntaba sobre sus planes, como cuando se mudaría, simplemente me evadía o no respondía en absoluto. Un día, en una de las pocas conversaciones que realmente tuvimos, dijo algo sobre cómo iba a ser generoso conmigo durante el divorcio, pero que ahora, por ese mensaje estúpido, iba a quitarme todo lo que tenía. No estoy bromeando, realmente pensaba que ese mensaje era una especie de traición. Simplemente lo miré y le dije, no puedes quitarme lo que no me importa. Todo lo que quiero es mi libertad. Y ahí fue cuando perdió los estribos. Me abofeteó directamente en la cara. Fuerte. Nunca pensé que haría algo así. En todos nuestros años juntos, nunca me había puesto una mano encima. Estaba en shock. Ni siquiera fue el dolor lo que me afectó, fue el hecho de que lo hiciera. Daniel. El hombre en quien confié mi vida durante más de una década, el padre de mis hijos. Y lo más raro fue que, más tarde esa noche, lo escuché llorar en el baño, como si él fuera la víctima. No podía entenderlo. ¿Cómo pasas de abofetear a tu esposa a llorar como si fueras la víctima? Tengo 42 años, Daniel tiene 45. Tenemos 2 niños que no tienen idea de lo que está pasando. Me mudé a la sala de estar porque no podía soportar dormir junto a él después de eso. Pero, por supuesto, él actúa como si yo fuera la que hizo algo mal. Se niega a mudarse, está alargando el proceso del divorcio, y ahora está hablando de quedarse con la casa, los niños, todo, solo porque no lloré cuando me dijo que se iba. En este punto, solo estoy esperando. Ya tengo un abogado y estoy documentando todo. No pensé que esto se pondría tan mal, pero aquí estamos. Es gracioso cómo las cosas pueden descontrolarse tan rápido cuando el ego de alguien se siente herido. Las cosas fueron de mal en peor después de ese incidente de la bofetada. Supongo que pensé, está bien, esto es el fondo. Pero no. Daniel de alguna manera encontró la manera de empeorar aún más. Comenzó a actuar como si yo fuera la culpable, lanzándome miradas frías y vacías cuando estábamos en la misma habitación. Y cada vez que intentaba hablar sobre el divorcio o sobre los niños, actuaba como si yo no existiera. Recuerdo una noche, yo estaba en la cocina limpiando después de la cena, y él entró, ignorándome por completo. Caminó como si yo fuera invisible y, de repente, dijo, ¿sabes? Estaba planeando hacer esto fácil para ti. No iba a hacer las cosas difíciles, pero ahora vas a arrepentirte de ese mensaje por el resto de tu vida. Así que me quedé allí parada, mirándolo, tratando de entender si esto era real. ¿Estaba enojado por un mensaje? Ni siquiera lo engañé ni nada. Fue una broma estúpida y ni siquiera estaba destinada para él. Pero aquí estábamos, con él actuando como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Incluso tuvo el descaro de decirme que iba a quitarme todo, como si nuestros hijos, la casa y mi paz mental no fueran suficientes para él. Le pregunté directamente, ¿de qué estás hablando? Me estás dejando. Ya has seguido adelante. Él simplemente se sonrió y se fue sin decir nada más. Era como vivir con un extraño, no, peor aún, era como vivir con alguien que te odiaba sin razón alguna. Entonces las cosas se pusieron aún más raras. Una noche, Daniel se sentó conmigo como si fuera a tener una conversación de corazón a corazón. Y pensé, está bien, tal vez podamos hablar como adultos. Me dice, he estado pensando, tal vez nos apresuramos con esto del divorcio. Quizás podamos resolverlo. Esto salió completamente de la nada. Hace solo unos días me estaba diciendo cómo había arruinado todo y que iba a pagar por ello, y ahora está hablando de intentarlo de nuevo. No sabía si reír o gritar. Sentía que estaba jugando algún tipo de juego retorcido con mi cabeza. Le pregunté, ¿y qué pasa con Alice? Esa es la chica de 25 años con la que me dejó, por si no la había mencionado antes. Él dijo, no estoy tan seguro de ella. Está empezando a ser un poco pegajosa y quiere tener hijos. Ya sabes que no puedo tener más hijos después de la vasectomía. Me quedé sentada allí tratando de procesar lo que estaba diciendo. Así que ya estaba teniendo problemas con su nueva chica y ahora quería tal vez intentar arreglar las cosas conmigo,
como si yo fuera su plan B en caso de que su aventura no funcionara. No, no iba a permitir eso. Pero por supuesto, siguió insistiendo. Empezó a recordar los buenos tiempos que tuvimos, hablando de cómo teníamos a los niños, de cómo habíamos construido una vida juntos. Y, sinceramente, por un segundo casi lo consideré. Casi pensé en lo que sería intentarlo de nuevo, por los niños, por la casa, por lo que sea. Pero luego volví a la realidad y recordé la bofetada, las amenazas y la forma en que me había tratado como basura hace solo unos días. Le dije, Daniel, no hemos sido felices durante años. Tú te desconectaste hace mucho tiempo y yo también. Solo estamos aferrándonos a algo que ya no existe. Él simplemente me miró por un minuto, como si no pudiera creer que lo estaba rechazando. Luego dijo, está bien, me mudaré, pero no esperes que sea fácil contigo en el divorcio. Y esa fue la última vez que hablamos sobre eso. Por si las cosas no podían empeorar, nuestros hijos empezaron a darse cuenta de la tensión. Un día, Owen, nuestro mayor, vino y me preguntó si todo estaba bien. Tiene 12 años, pero es inteligente. Sabe que algo está pasando, aunque no le hayamos dicho nada todavía. Hice lo mejor que pude para tranquilizarlo, diciéndole que a veces los padres tienen problemas, pero eso no significa que lo amemos a él o a su hermano menos. Pero Owen no se lo creyó. Me preguntó, ¿papá se va a ir? Esa pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. Porque ¿cómo se responde a eso? No quería mentirle, pero tampoco quería darle toda la verdad todavía. Así que le dije, tu papá se va a mudar por un tiempo, pero aún lo verás. Él los quiere mucho a los dos. Owen simplemente asintió y no dijo nada más, pero podía notar que estaba molesto. Se fue y yo me quedé allí sintiéndome como si hubiera fallado. Había fallado como esposa y ahora sentía que también estaba fallando como madre. Lo único que quería era que mis hijos estuvieran bien, pero este desastre los estaba afectando más de lo que me había dado cuenta. Luego Logan, nuestro hijo menor, vino a verme esa noche y estaba llorando. Me preguntó, ¿es mi culpa? ¿Hice algo mal? Es por eso que papá se va. Eso simplemente me destrozó. Lo senté y traté de explicarle que no era su culpa en absoluto, que esto no tenía nada que ver con él o con Owen. Pero ¿cómo convences a un niño de eso cuando todo a su alrededor se está desmoronando? Al día siguiente, Daniel tuvo un colapso total. Llegó a casa del trabajo, cerró la puerta de un portazo y empezó a despotricar sobre cómo su nueva relación con Alice ya se estaba desmoronando. Al parecer, ella estaba enojada porque él no se estaba comprometiendo lo suficientemente rápido y quería saber si se iban a mudar juntos pronto. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre acababa de dejar a su esposa después de 10 años de matrimonio y ahora está sorprendido de que su novia de 25 años quiera algo más. Le dije directamente, esto es lo que pasa cuando intentas vivir una vida para la que no estás listo. Deberías haber pensado en eso antes de arrastrar a nuestra familia por el barro. Eso no le gustó para nada. Empezó a gritar, acusándome de ser amargada y celosa. Dijo que yo era la razón por la que su vida se estaba desmoronando, que si hubiera sido más comprensiva tal vez nada de esto hubiera sucedido. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo. ¿Me estás culpando a mí? Tú me dejaste, ¿recuerdas? Fuiste tú el que quiso terminar, el que encontró a alguien nuevo. Ahora que no está funcionando, ¿de repente es mi culpa? No tenía una respuesta para eso. En su lugar, salió furioso de la casa, cerrando la puerta de golpe como un adolescente que no consigue lo que quiere. Y en ese momento me di cuenta de que ya estaba completamente terminada. No había vuelta atrás. No había reconciliación. No había forma de arreglar esto. Esto era el final, y honestamente, estaba bien con eso. Esa noche tomé una decisión. Iba a encontrar un lugar nuevo para mí y los niños, y iba a presentar los papeles del divorcio lo antes posible. No me importaba lo que Daniel hiciera o dejara de hacer, solo necesitaba protegerme a mí misma y a mis hijos de su comportamiento tóxico. Estaba claro que no iba a cambiar y yo no iba a quedarme para ver qué más era capaz de hacer. Así que empecé a hacer llamadas, buscando un apartamento y organizando todo para finalmente dejar atrás este capítulo de mi vida. Y sinceramente, se sentía bien.
Por primera vez en meses, quizás incluso en años, sentí que tenía el control de mi vida de nuevo. Actualización 1. Después de tomar la decisión de salir de este desastre y comenzar a buscar un nuevo lugar, las cosas se complicaron aún más. Especialmente con el comportamiento de Daniel volviéndose más impredecible. Era como si no pudiera decidir si quería ser el villano o la víctima, y sinceramente, era agotador. Cada día era un estado de ánimo diferente. Algunos días actuaba como si no existiera, y otros trataba de hacerme sentir culpable por el divorcio, los niños, todo. Pero déjenme contarles sobre el día que realmente cambió todo. Una tarde, estaba recogiendo a los niños de la escuela y el teléfono de Owen comenzó a sonar como loco. Al principio no pensé mucho en ello, tiene 12 años, sus amigos le mandan mensajes todo el tiempo. Pero luego lo escucho decir, ¿por qué me está llamando papá? Nunca me llama durante el día. Eso llamó mi atención. Daniel había estado bastante distante con los chicos desde que todo esto empezó, así que llamara de repente en horas escolares era raro. Le dije a Owen que contestara y todo lo que escuché fue esta voz fuerte y desesperada al otro lado. Daniel estaba gritando algo sobre cómo Alice lo había dejado, que no sabía qué hacer. No pude entender todo, pero capté algunas partes. ¿Se ha ido y qué se supone que debo hacer ahora? Owen solo me miró con los ojos muy abiertos, completamente inseguro de cómo manejarlo. Así que tomé el teléfono y le pregunté a Daniel qué estaba pasando. Resulta que Alice había hecho las maletas y lo había dejado sin advertencia, sin nota, nada. Simplemente se fue. Al parecer, se había cansado de que él no se comprometiera lo suficientemente rápido y cuando se dio cuenta de que no iban a mudarse juntos pronto, lo dejó. Honestamente, no me sorprendió. Quiero decir, ¿qué esperaba? Ella tiene 25 años y claramente no iba a esperar a un hombre que todavía estaba atrapado en un divorcio complicado. Pero lo que realmente me molestó fue que llamara a Owen primero. Ese fue un nuevo nivel de bajeza. ¿Por qué involucrar a nuestro hijo en esto? Le dije a Daniel, mira, no sé por qué le estás llamando a él sobre esto. No es responsabilidad de Owen lidiar con tus problemas de relación. Obviamente no le gustó eso. Simplemente siguió hablando de cómo Alice era lo mejor que le había pasado, como no sabía cómo manejarlo y como yo no lo entendería. Sí, no lo entendía, que me abandonaran. La ironía era salvaje. Después de esa llamada, Daniel se convirtió por completo en la víctima. Empezó a actuar como un niño mimado en la casa, como si fuera el único que estaba sufriendo. Pero lo peor fue que comenzó a usar a los niños para tratar de obtener simpatía de mí. No sé si pensaba que mágicamente lo perdonaría porque estaba triste, pero no estaba funcionando. Yo ya había terminado y nada iba a cambiar eso. Una noche, después de acostar a los niños, Daniel se sentó frente a mí en la mesa del comedor y empezó con, realmente estoy luchando, ya sabes. Podía ver a dónde iba esto, pero simplemente lo dejé hablar. Siguió hablando de lo difícil que había sido todo desde que Alice se fue, de cómo estaba tratando de darle sentido a todo. Y luego me lanzó esto, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, por los niños. Por supuesto, trajo a los niños a la conversación. No lo podía creer. Era como si hubiera olvidado todo lo que había pasado entre nosotros, la bofetada, las amenazas, el hecho de que él fue el que decidió dejarme en primer lugar. Lo miré por un segundo, tratando de procesar cómo pensaba que esto iba a funcionar. No, Daniel, le dije, no vamos a volver. Tomaste tu decisión y nos mantenemos en ella. Esto no es por los niños, es por ti tratando de arreglar algo que está roto más allá de la reparación. No lo tomó bien. Golpeó la mesa con el puño y se levantó, caminando por la habitación. Entonces, ¿qué? ¿Vas a tirar todo por la borda? Tenemos una familia, por el amor de Dios. No estoy tirando nada, le dije, tratando de mantener la calma, aunque estaba furiosa por dentro. Tú lo hiciste cuando decidiste irte por otra persona. Esta es la consecuencia de tus acciones, no las mías. Después de eso, salió furioso de la habitación. Pero el daño ya estaba hecho. Sabía que no iba a dejar de tratar de manipular la situación y yo tenía que protegerme a mí misma y a los niños de su caos. El punto de quiebre llegó unos días después.
Había estado tratando de mantener todo lo más normal posible para los niños, la escuela, la cena, las rutinas para acostarse, todo eso. Pero Daniel se estaba volviendo cada vez más errático con cada día que pasaba. No estaba cumpliendo con sus responsabilidades con los niños como solía hacerlo. Siempre tenía excusas para no llevarlos a sus entrenamientos de fútbol o para no ayudarles con la tarea. Y cuando estaba en casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo. La tensión en la casa era insoportable. Una noche, Owen se me acercó y me preguntó, ¿por qué papá parece estar tan enojado todo el tiempo? Esa pregunta me destrozó. No quería que mis hijos sintieran el peso de nuestros problemas, pero estaba claro que estaba notando todo. Traté de explicárselo de una manera que un niño de 12 años pudiera entender, diciéndole que a veces los adultos pasan por momentos difíciles y que no era su culpa. Pero Owen es muy inteligente, sabía más de lo que dejaba ver. Un par de días después, Daniel se suponía que debía recoger a los niños de la escuela, pero no apareció. No llamó, no mandó un mensaje, nada. Al final tuve que salir temprano del trabajo para ir por ellos. Cuando llegué a casa, Daniel estaba sentado en el sofá, mirando la televisión como si no hubiera pasado nada. Le pregunté por qué no había recogido a los niños y simplemente se encogió de hombros. Se me olvidó, dijo. No es gran cosa. No es gran cosa. Eso fue todo. No pude manejarlo más. Me di cuenta en ese momento de que no solo había terminado con el matrimonio, sino que también había terminado con él como persona. Ese no era el hombre con el que me casé y ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de acostar a los niños, tomé una decisión. Ya no iba a esperar a que él resolviera su vida. Ya había encontrado un apartamento y estaría disponible en un par de semanas. No me importaba si intentaba hacerme las cosas más difíciles, iba a salir de allí con o sin su cooperación. Empecé a empacar las cosas que necesitaba, lentamente al principio, solo lo esencial. No quería que se diera cuenta demasiado pronto, pero sabía que el momento en que tendría que decirle que me iba se acercaba y tenía que estar preparada. La parte más difícil fue saber que tendría que darles la noticia a los niños. No quería que sintieran que los estaba alejando de su papá, pero quedarse en esa casa no era saludable para ninguno de nosotros. Así que también empecé a prepararme para esa conversación, tratando de encontrar la manera de explicarlo sin convertir a Daniel en el malo, aunque él era el malo en esta situación. No quería que los niños lo odiaran, necesitaban seguir queriendo a su papá, aunque estuviera arruinando todo. Pero una cosa era segura, me iba. No iba a esperar otra bofetada, otra amenaza o que tratara de hacerme sentir culpable otra vez. Este era el principio del final y yo estaba lista para ello. Actualización 2. Después de tomar la decisión de irme y encontrar un lugar nuevo, ya tenía un plan en marcha. Pero por supuesto, Daniel no iba a hacer las cosas fáciles. Sabía que se volvería loco cuando le dijera que me iba a mudar con los niños, pero no tenía ni idea de hasta qué punto las cosas se pondrían mal. Esperé hasta que el apartamento estuviera listo antes de mencionarlo. Pensé que sería mejor tener todo ya resuelto para que no pudiera sabotear mis planes. Lo senté una noche después de que los niños se fueran a la cama. Quería que fuera lo más civilizado posible, sin drama, sin gritos, solo una conversación adulta. Pero seamos realistas, eso ya no era posible con Daniel. Empecé con, Daniel, he encontrado un lugar. Los niños y yo nos mudamos en 2 semanas. Directa al grano, sin rodeos. Al principio no dijo nada, solo me miró como si le acabara de decir que me llevaba a los niños a Marte o algo así. Luego se levantó, caminó de un lado a otro por la habitación y finalmente soltó, no te vas a llevar a mis hijos. Tengan en cuenta que este es el mismo tipo que ni siquiera se molestaba en recogerlos de la escuela la mitad del tiempo. Pero ahora de repente son sus hijos y yo soy la villana por tratar de dejar una situación que había sido tóxica durante meses. Intenté mantener la calma. Le dije, Daniel, no te estoy quitando a los niños. Los seguirás viendo, pero este ambiente ya no es bueno para ninguno de nosotros. Pero él no quería escuchar. Empezó a acusarme de lavarles el cerebro a los niños, de volverlos en su contra. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a calentar. Estaba caminando de un lado a otro, levantando la voz, lanzando todas las acusaciones que se le ocurrían.
Incluso mencionó otra vez ese estúpido mensaje de texto, el que accidentalmente le envié en lugar de a Mark. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Seguimos con eso? En algún momento me di cuenta de que hablar con él era como hablar con una pared. No estaba interesado en tener una conversación real, solo quería hacerme sentir culpable por seguir adelante. Así que dejé de responder y lo dejé desahogarse. Después de un rato, salió de la casa, cerrando la puerta de golpe. Sabía que eso era solo el comienzo de lo que iba a hacer a continuación. Durante los días siguientes, las cosas se pusieron feas. Daniel empezó a lanzar amenazas legales, diciendo que iba a pelear por la custodia total. Incluso les dijo a los niños que yo los estaba alejando de su papá, lo que por supuesto los confundió y los molestó. Tuve que sentar a Owen y a Logan y explicarles que no los estaba alejando, que seguirían viendo a su papá, pero que ya no podíamos vivir todos juntos. Owen, siendo el mayor, trató de mantenerse fuerte, pero podía ver que estaba luchando con todo esto. Me preguntó, ¿papá te odia ahora? Ni siquiera supe cómo responder a eso. Claro que se sentía como si Daniel me odiara, pero no podía decirle eso a los niños. Así que le dije, no, papá y yo solo tenemos ideas diferentes sobre lo que es mejor para la familia en este momento. Fue lo mejor que pude hacer sin hacer que su papá pareciera el malo. Mientras tanto, Logan lo estaba pasando peor. Siempre ha sido más sensible y la idea de dejar la única casa que ha conocido lo estaba afectando mucho. Me preguntó, si nos mudamos, ¿papá vendrá también? Esa pregunta me golpeó duro. Tuve que explicarle otra vez que papá seguiría estando en sus vidas, pero que no viviría con nosotros. Podía ver la confusión en su rostro. Esta era la parte que más temía, el impacto que esto tendría en los niños. 2 semanas después, finalmente me mudé al nuevo apartamento con los niños. No era muy grande, pero era nuestro. Y eso era lo único que importaba. La primera noche allí, después de acostar a los niños, me senté en la sala vacía y simplemente respiré. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, ya no tenía que lidiar con los cambios constantes de humor de Daniel o con la tensión que había estado colgando sobre la casa como una nube de tormenta. Estaba en paz, y esa paz se sentía como libertad. Por supuesto, esa paz no duró mucho. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Daniel. Estaba completamente desquiciado por teléfono, diciéndome que yo había arruinado todo y que los niños me odiarían por haber roto la familia. Solo lo escuché despotricar, pero lo que dijo después me dejó completamente sorprendida. Voy a traer de vuelta a Alice, dijo. Ella se va a mudar y los niños verán lo que es una familia de verdad. Casi dejó caer el teléfono. ¿Alice? ¿La chica que lo dejó porque no se comprometía lo suficientemente rápido? De alguna manera estaba de nuevo en escena. No sabía si reír o llorar por lo absurdo de todo. Le dije, Daniel, no puedes simplemente traer a alguien a la vida de los niños así. Ya están pasando por suficiente. Pero no le importaba. En su mente, esta era su forma de arreglar las cosas. Pensaba que traer de vuelta a Alice lo haría parecer el tipo bueno, como si estuviera reconstruyendo la familia, aunque todo era un completo desastre. Colgué el teléfono sabiendo que esta no sería la última vez que tendría que lidiar con sus tonterías. Un par de días después, los niños fueron a pasar el fin de semana con Daniel y por supuesto, Alice estaba allí. Cuando volvieron, Owen estaba callado y Logan parecía confundido. Owen, siendo el mayor, entendía lo que estaba pasando y no le gustaba. Me dijo, papá está intentando demasiado. Actúa como si todo estuviera bien, pero no lo está. Logan, por otro lado, era más inocente sobre la situación. Me preguntó, ¿Alice va a ser nuestra nueva mamá? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuve la calma y le dije, no, cariño. Solo tienes una mamá. Alice es solo una amiga de papá. Pero sabía que eso no sería suficiente. Daniel estaba empujando a Alice en sus vidas demasiado rápido, tratando de reemplazarme, y no era justo para los niños. Podía verlo en sus ojos, estaban confundidos, heridos y no sabían qué estaba pasando. Odiaba que estuvieran atrapados en medio de todo esto. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas después. Daniel me llamó otra vez,
despotricando sobre algo, y luego soltó: voy a pelear por la custodia total. Los niños merecen estar conmigo, tú estás inestable. Él me llamaba a mí inestable. El hombre que no pudo mantener su relación con una chica de 25 años, que no recogía a sus hijos de la escuela y que me abofeteó durante una discusión, me estaba llamando inestable. En ese momento supe que tenía que luchar. No podía permitir que me arrastrara por el barro ni que confundiera más a los niños. Llamé a mi abogado esa misma noche y le dije que se preparara para lo peor, porque estaba claro que Daniel no iba a jugar limpio. Esto ya no era solo sobre mí, era sobre proteger a los niños del caos que su padre estaba creando. Y si eso significaba ir a la corte y luchar con uñas y dientes, que así fuera. No iba a permitir que él arruinara la vida de los niños solo porque no podía manejar la suya propia. Y así fue como todo cambió. Actualización 3. Las cosas se pusieron bastante salvajes después de que Daniel soltara esa bomba de que iba a pelear por la custodia total. Sabía que no me iba a hacer esto fácil, pero no esperaba que llegara tan lejos. Era como si todo fuera un juego para él. Un minuto estaba rogándome que volviéramos y al siguiente me estaba amenazando con quitarme a los niños. Honestamente, en ese punto ya estaba agotada, pero no podía dejar que ganara. Esto ya no era solo entre nosotros, ahora era sobre proteger a los niños del desorden que él estaba creando. Así que hice lo que tenía que hacer, me preparé con mi abogado. Ya había estado hablando con él, pero ahora era el momento de ponerse serio. No iba a dejar que Daniel tergiversara la situación, haciendo parecer que él era el padre perfecto y yo la exesposa inestable. Yo conocía la verdad y, lo que es más importante, los niños conocían la verdad. Presentamos una solicitud formal para un acuerdo de custodia y, como era de esperar, Daniel no lo tomó bien. Se volvió loco cuando recibió los papeles. Nunca olvidaré la llamada telefónica que siguió. Estaba gritando, acusándome de intentar destruir su relación con los niños. Yo solo me quedé allí al otro lado de la línea, escuchando cómo divagaba sobre lo injusta que estaba haciendo, cómo se aseguraría de que yo pagara por esto. Honestamente, fue difícil mantener la calma, pero sabía que no podía engancharme en su juego, eso es lo que él quería, una reacción. Así que con calma le dije: Daniel, esto ya no se trata de ti y de mí, se trata de los niños. Ellos necesitan estabilidad y eso es por lo que estoy luchando. Colgó el teléfono. Unas semanas después, estábamos en la corte para la primera audiencia de custodia. Yo era un manojo de nervios. Sabía que tenía todas mis pruebas en orden, los comportamientos erráticos de Daniel, las veces que no recogió a los niños de la escuela, su introducción prematura de Alice en sus vidas. Pero eso no evitaba que sintiera como si mi vida entera estuviera en juego. Recuerdo haber entrado en la sala del tribunal tratando de mantenerme entera por los niños. Afortunadamente, ellos no estaban allí, pero la idea de que pudieran tener que elegir entre sus padres pesaba sobre mí. Daniel, por otro lado, entró con una actitud de suficiencia, como si realmente creyera que tenía todo bajo control. No pude evitar sentir rabia al verlo así después de todo lo que nos había hecho pasar. La audiencia fue intensa, con nuestros abogados yendo y viniendo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el abogado de Daniel intentó pintarme como una ex amargada e inestable. Incluso sacó a relucir ese maldito mensaje de texto otra vez, el que accidentalmente le envié a Daniel en lugar de a Mark. Intentaron tergiversar como si yo fuera fría y sin corazón, como si no me importara que nuestro matrimonio estuviera terminando. Pero mi abogada lo cerró rápidamente. Trajo a colación la bofetada, las veces que Daniel no recogió a los niños y la manipulación emocional que ejerció, especialmente con los niños. Incluso tenía mensajes de Owen que mostraban lo confundido y dolido que estaba por el comportamiento de su padre. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de lo que era mejor para los niños. Después de horas de argumentos de un lado y otro, la jueza finalmente tomó una decisión. Nunca olvidaré el alivio que sentí cuando escuché que me otorgaba la custodia principal de los niños. Daniel tendría visitas supervisadas, lo cual, considerando todo lo que había sucedido, no era una victoria total, pero era un gran peso que se me quitaba de encima. Podía respirar de nuevo, sabiendo que los niños no estarían atrapados en medio del caos de Daniel. Ya no tendría que preocuparme de que fueran utilizados como peones en su juego retorcido. Por supuesto,
Daniel no tomó bien la decisión. Salió del tribunal enfurecido, como un niño que tiene una rabieta, murmurando sobre lo injusto que era todo. Ni siquiera lo miré, no necesitaba hacerlo. Ya había terminado con él y no iba a darle más de mi energía. Pero el drama no terminó ahí. Esa misma noche me llamó y al principio pensé que iba a gritar y despotricar como de costumbre, pero en lugar de eso, estaba llorando. Sollozando por completo en el teléfono, diciendo que no podía creer que esto estuviera pasando, que nunca pensó que las cosas terminarían así. No voy a mentir, una pequeña parte de mí se sintió mal por él. Después de todo, este era el hombre con el que había pasado 15 años de mi vida, el padre de mis hijos. Pero esa simpatía no duró mucho. Él había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Le dije, Daniel, esto es lo que pasa cuando no asumes la responsabilidad de tus acciones. Todavía eres su padre, pero necesitas poner en orden tu vida si quieres ser parte de la vida de los niños. Colgó de nuevo. En las semanas que siguieron, las cosas comenzaron a calmarse un poco. Los niños se estaban adaptando a nuestra nueva rutina y yo hacía lo mejor que podía para darles una sensación de normalidad. Owen seguía bastante callado acerca de todo, pero parecía aliviado de que lo peor ya había pasado. Logan, por otro lado, comenzaba a volver a ser el de siempre. Siempre había sido más despreocupado y podía ver cómo se relajaba ahora que ya no vivíamos bajo una constante tensión. Sorprendentemente, Daniel comenzó a presentarse para sus visitas supervisadas. Al principio no estaba segura de cuál era su ángulo, si realmente estaba tratando de hacer las cosas bien o si solo estaba tratando de salvar las apariencias. Pero a medida que pasaba el tiempo, parecía estar haciendo un esfuerzo, al menos cuando se trataba de los niños. No estaba lista para perdonarlo por todo. Estaba claro, aún tenía mucho que demostrar, para ser honesta, no confiaba en él lo suficiente como para bajar la guardia. No iba a permitir que nos arrastrara de nuevo a su desorden. Un par de meses después de la batalla por la custodia, recibí una carta de Daniel. Era larga, llena de disculpas, explicaciones y promesas de que estaba trabajando en sí mismo. Admitió que había estado equivocado en muchas cosas, al dejarme por Alice, al intentar forzar una relación con los niños antes de que estuvieran listos y, lo más importante, en cómo me había tratado a mí. Al leer esa carta sentí una mezcla de emociones. Parte de mí estaba enojada de que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta del daño que había causado, pero otra parte de mí se sintió aliviada. Aliviada de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a comprender el caos que había creado. No respondí a la carta. No estaba lista para abrir esa puerta otra vez y, sinceramente, no lo necesitaba. Yo ya había seguido adelante. Los niños y yo estábamos construyendo una nueva vida y no iba a permitir que el pasado me arrastrara hacia atrás. Ahora, meses después, las cosas finalmente están empezando a sentirse normales de nuevo. Los niños están prosperando, nos hemos adaptado a nuestra nueva rutina y estoy enfocada en mi futuro. Daniel sigue presente en sus vidas, pero de una manera mucho más pequeña. Está intentando, lo admito, pero le tomará tiempo recuperar la confianza que perdió. En cuanto a mí, estoy simplemente agradecida de ser libre. Libre del caos, de la manipulación y de los constantes altibajos. No ha sido fácil, pero ahora soy más fuerte. Y pase lo que pase después, sé que tengo a mis hijos y vamos a estar bien. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Daniel realmente ha cambiado? ¿O simplemente está tratando de manipular la situación de nuevo? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse más historias como esta.